Bienvenidos a Voces Jurídicas. Mi nombre es Daniela Suárez, soy maestra en Derechos Humanos por el ITAM y por la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta clase vamos a abordar un tema que desde mi perspectiva es muy relevante para el ordenamiento jurídico mexicano, que es precisamente la incorporación del derecho internacional a sede interna y su relación directa con el sistema interamericano de derechos humanos. Para empezar, no podríamos abordar esta temática sin mencionar la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011. Esta reforma es fundamental para entender cómo fue que empezó a hablarse del derecho internacional en México, sobre todo cómo fue que se empezó su aplicación obligatoria en las resoluciones que emiten los y las juezas pertenecientes tanto a los poderes judiciales locales como al Poder Judicial de la Federación. Como ustedes ya saben, el artículo primero de la Constitución en México establece que todas las personas gozan de los derechos humanos que no solo reconoce la Constitución Federal, sino también los tratados internacionales de los cuales México es parte. Y además establece la obligación de interpretar la Constitución conforme al contenido mismo del texto de la Carta Fundamental, pero también de los tratados internacionales de los cuales México es parte. Además, el artículo primero establece una serie de obligaciones para todas las autoridades en el ámbito de sus competencias para precisamente interpretar y aplicar los derechos de las personas, siempre favoreciéndoles. Para entender qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de manera muy sintética, me referiré a los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Estamos hablando que hay un sistema universal, pero también hay sistemas regionales. El sistema universal es el sistema de Naciones Unidas, ¿ok? Es decir, el que pertenece a la ONU. En cambio, los sistemas regionales se dividen, como su nombre lo dice, por región. Y hay tres, es el sistema africano, el sistema interamericano y el sistema europeo. México, obviamente, al formar parte del continente americano, pues pertenece al sistema interamericano de derechos humanos. Este sistema interamericano de derechos humanos se compone por dos órganos fundamentales que tienen naturalezas diferentes y funciones completamente diferentes y que no hay que confundir, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por un lado, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene su sede en Washington, D.C. y la Corte Interamericana en San José de Costa Rica. ¿Pero por qué es relevante, como les mencionaba al inicio de esta clase, estudiar las decisiones que se emiten, las sentencias que se emiten en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Es decir, aquellas sentencias a partir de las cuales se determina que un Estado, parte miembro de la OEA, violó o no la Convención Americana de Derechos Humanos. En México la respuesta es muy sencilla. Es porque no solamente derivado del artículo primero constitucional, sino también de la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio precisamente a esa reforma, es que hoy día decimos, y específicamente en el precedente clave para entender este tema, que es la contradicción de tesis 293/2011, se señaló que toda la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para el Estado mexicano. Y aquí hay que enfatizar que es toda. ¿Qué quiere decir? Que con independencia de si México fue o no parte del litigio internacional, la jurisprudencia, que es la interpretación de los artículos de la Convención o de otros tratados internacionales en la materia que rigen al propio sistema interamericano, deben ser aplicados en sede interna. Esto con el fin de brindar una protección más amplia a las personas. Aquí hay que tener presente que en México hablamos que con la incorporación del derecho internacional de derechos humanos a sede interna, tenemos, y así lo hemos, digamos, reconocido en el derecho constitucional, un nuevo parámetro de regularidad de normas y actos jurídicos. Este nuevo parámetro de regularidad también es conocido como un bloque de constitucionalidad, que contienen precisamente
todos aquellos estándares en materia de derechos humanos, contienen todos aquellos derechos humanos a partir de los cuales la autoridad, las personas juzgadoras deben de mirar y valorar y estudiar la validez de normas y actos jurídicos. ¿Cómo se compone este bloque, este nuevo parámetro, esta nueva forma de estudiar los actos de las autoridades? Pues bueno, precisamente de los derechos humanos que contiene la Constitución, de los derechos humanos de tratados internacionales y de la jurisprudencia que emite no solamente el Poder Judicial Federal en México, sino también de la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana y, como les mencionaba previamente, no solamente en los casos donde México fue condenado por algún incumplimiento de la convención. Obviamente esos tienen más reconocimiento o puede ser que sean más mediáticos o más conocidos en sede interna, pero su obligatoriedad de los precedentes, del desarrollo de derechos en todas las sentencias de la Corte Interamericana es vinculante. Y eso es muy importante reconocerlo y tenerlo presente, porque antes había un mal entendimiento de que únicamente en los casos donde se condenaba al Estado mexicano. A partir de este nuevo paradigma son todos los casos, y esto implica que es toda la jurisprudencia, es decir, toda aquella interpretación de derechos humanos que realiza el Tribunal Internacional, se debe de aplicar en sede interna. Ahora bien, partiendo de esto, como les mencionaba en un inicio, la Comisión Interamericana es un organismo cuasi jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Que además de recibir las peticiones individuales que presentan todas las personas, pues miembros de la OEA, cuando estiman que se violó algún derecho humano consagrado en la Convención o alguno de los otros tratados interamericanos, también realiza otra serie de funciones de carácter político en la región, como realizar visitas in situ o in loco con los estados miembros de la OEA, como realizar informes temáticos relacionados con algún tema de relevancia en la región sobre derechos humanos, o incluso realiza informes sobre la situación de derechos humanos en el país. En cambio, la Corte Interamericana es un organismo netamente jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? Que determina si un Estado violó o no la Convención Americana de Derechos Humanos. Aquí también hay que tener presente que México es parte de la convención desde el 24 de marzo del 81 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana en el 98. ¿Cómo acudimos al sistema interamericano de derechos humanos? El primer paso es ir a la comisión. Solamente los estados pueden acudir y pueden presentar un caso a la Corte Interamericana directamente y la Comisión Interamericana. Nosotros, como personas físicas, tenemos que acudir primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el procedimiento, digámoslo así, grosso modo, se divide en tres fases. Una fase que se le llama de manera interna registro, que es un estudio preliminar sobre la admisibilidad de la petición cuando se estima que se violó o no un derecho humano consagrado en la Convención. Después viene la fase de admisibilidad, que es cuando ya se notifica al Estado que tiene una petición, es decir, una denuncia en su contra en el sistema interamericano, y después se emite un informe que se le llama informe de fondo, que es donde la comisión determina si hay una violación o no a un derecho consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos o en algún otro tratado que protege el mismo sistema. Es decir, estas convenciones interamericanas que los estados igual pueden firmar y ratificar y obligarse a su cumplimiento en sede internacional. Ahora bien, derivado de este estudio de fondo, pues la comisión puede optar, cuando es un caso relevante y trascendente, presentarlo ante la Corte Interamericana, y ahí inicia otro proceso que más adelante vamos a hablar. ¿Cuáles son los requisitos para presentar una petición ante el sistema interamericano? Bueno, en realidad estos requisitos se encuentran en el artículo 28 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son requisitos bastante lógicos, bastante sencillos, y me parece que cualquier persona
podría presentar una petición ante la comisión derivado de la accesibilidad misma del propio procedimiento. Bueno, los requisitos, pues bueno, son el nombre de la persona o grupo de personas que estiman que se violó precisamente un derecho consagrado en estos instrumentos, en estos tratados internacionales que principalmente parten de la Convención Americana de Derechos Humanos. También la dirección, donde puede ser localizada la persona peticionaria. No se requiere una asistencia jurídica, es decir, que el peticionario necesariamente acuda al sistema con una persona abogada. También la persona puede decir si requiere que su identidad sea reservada durante el procedimiento ante el Estado por miedo a represalias contra su integridad. Otro requisito es las razones por las cuales se estima que se violaron algún derecho protegido por la Convención, que la violación se haya cometido en un Estado miembro de la OEA y que cuando se cometió la violación, el Estado miembro de la OEA ya haya firmado y ratificado la Convención. Y en su caso, haber aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una cuestión fundamental para entender también la procedencia de este tipo de asuntos ante el sistema interamericano, y es que el sistema interamericano es un sistema subsidiario. ¿Qué quiere decir esto? Que entra en consecuencia, en vía de consecuencia. Cuando el Estado en sede interna no cumple con sus obligaciones, como mencionamos previamente, de investigar, bueno, primero prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos en sede interna, es decir, cuando en sede doméstica esto no se hace, cuando el Estado incumple, entonces entra el sistema interamericano. Pero el Estado siempre tiene que tener la oportunidad de poder actuar en consecuencia y reparar la violación. Esto es muy importante. Para esto es fundamental que las autoridades mexicanas tengan conocimiento de las violaciones a derechos humanos que se alegan. Es decir, si se comete una violación en sede interna, no es posible acudir directamente al sistema interamericano. Tenemos que darle la oportunidad al Estado de que pueda llevar las diligencias necesarias para actuar en consecuencia y tomar una medida al respecto. Esto implica que siempre se deben de agotar los recursos internos. Es decir, debemos agotar todos aquellos recursos de naturaleza jurisdiccional que las personas tienen a su alcance previo a acudir al sistema interamericano. Así que uno de los requisitos de procedencia es haber agotado todos estos recursos en sede interna. En México, pues bueno, tendríamos que agotar el juicio de amparo previo a acudir al sistema interamericano, porque es el juicio que tiene como principal digamos, característica garantizar los derechos humanos en sede interna. Aquí hay una cuestión fundamental que hay que entender sobre la procedencia de este tipo de peticiones, que es precisamente las excepciones al agotamiento de recursos internos. Yo les decía que este es un sistema subsidiario, que hay que agotar los recursos previo a acudir al sistema, pero como todo hay excepciones. Estas excepciones igual están en el reglamento y están en la convención en el artículo 46.2. Y estas excepciones se dan cuando no hay en la legislación interna, en la legislación del Estado, un recurso que agotar. Esto es fundamental porque muchas veces las personas no tienen un recurso judicial y efectivo que pueda reparar la violación a derechos humanos que estima se cometió en su esfera jurídica, ¿ok? Otra cuestión es cuando la persona está impedida para agotar esos recursos. Esto se da principalmente, por ejemplo, pensemos en las personas privadas de su libertad, cuando son, pues están imposibilitadas para agotar recursos en recursos jurisdiccionales derivados de la condición en la que viven. Y por otro es cuando hay un retardo injustificado en la impartición de justicia. Cuando hay un retardo injustificado, pensemos en el caso o la mayoría de los ejemplos que damos en esos supuestos, es cuando se comete algún tipo de delito, se presenta una denuncia y la fiscalía pues nunca investiga. Obviamente, pues la persona está imposibilitada también para agotarlos porque hay un retardo injustificado en la impartición de justicia derivado a una negligencia de las autoridades en sede interna. Entonces, aquí
la propia convención y el propio reglamento de la comisión establecen estas excepciones al agotamiento de recursos internos, que es cuando podemos acudir directamente a este mecanismo internacional. Pero recordemos, y esto es muy importante tenerlo presente, hay que agotar los recursos internos por regla general, salvo que nos encontremos en algunos de estos supuestos. El retardo injustificado es lamentablemente una de las excepciones que más se actualiza en el sistema interamericano de derechos humanos. Ustedes lo pueden ver en los informes que emite la comisión. Pero para determinar si un estado en realidad es razonable o no ese retardo, pues la Corte Interamericana, a través de su jurisprudencia, ha dotado de contenido a esta excepción, ¿ok? Y aquí, pues bueno, la Corte valora para determinar si hay un retardo injustificado o no diversos aspectos como la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, es decir, si lo han impulsado, también la conducta de las autoridades judiciales y por último, la afectación que se genera con ese retardo injustificado en la esfera jurídica de la persona. Así, para dar un resumen general de estos requisitos de procedencia, podemos concluir que todos estos supuestos que establece el reglamento y la convención para establecer cuándo una petición es admisible engloban 4 aspectos fundamentales. En primer lugar, en razón de la persona. Esto quiere decir que quien debe acudir al sistema interamericano tiene que ser una persona física o un grupo de personas. Aquí les cuento a manera de preámbulo que se realizó una opinión consultiva a la Corte Interamericana para determinar si las personas jurídicas, las personas morales, son sujetos de protección ante el sistema interamericano y acá la Corte determinó que por regla general no, que solamente las personas físicas y los grupos de personas, como por ejemplo comunidades indígenas, pueden acudir por regla general. También dejó ahí abierta una puerta, está muy interesante esta opinión consultiva, la pueden revisar en la página de la Corte Interamericana, porque acá la Corte dejó abierta la puerta para determinar que en los casos donde una persona física ejerce sus derechos a través de una persona moral, bueno, ahí sí se podría, pero se determinaría caso a caso, y el ejemplo que se puso son pues en los supuestos de libertad de expresión. Después tenemos es procedente en razón del tiempo. Esto quiere decir que cuando se cometió la violación, el Estado ya se haya obligado a acatar el tratado internacional, es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos. Por otro lado, en razón del lugar, que quiere decir que la violación alegada por la persona o grupo de personas haya sido en un Estado miembro de la OEA, y en razón de la materia que el derecho humano que se estime violado, pues se encuentre reconocido tanto en la Convención o en alguno de los otros tratados interamericanos. Aquí, hablando específicamente de los casos de México, bueno, tenemos que México ha sido condenado más de 14 veces, hay más de 14 sentencias que hay que conocer, y la mayoría de las temáticas recurrentes que se dan en este tipo de asuntos ante el sistema interamericano, pues son la tortura, el caso de violencia contra la mujer, desapariciones forzadas, los temas de prisión preventiva que se resolvieron recientemente, los temas de ejecuciones extrajudiciales y el tema que también ha sonado últimamente, que es las cuestiones del arraigo y las violaciones a defensores de derechos humanos. Eso es importante comentarlo porque ustedes van a notar que las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos reflejan problemáticas estructurales de violaciones sistemáticas a derechos humanos en sede interna. Cada país tiene las suyas y cada sentencia también es un llamado, y así lo ha reconocido la Corte Interamericana, a transformar a través de sus formas de reparación el status quo del Estado. Por ejemplo, en el caso Campo Algodonero, que se trató pues del feminicidio de varias mujeres en Ciudad Juárez en la época de los 90, aquí la Corte Interamericana dictó una serie de reparaciones, y así lo llamó, con una vocación transformadora para eliminar precisamente los estereotipos y las prácticas de negligencia de las autoridades al tener pues actitudes que
replican estereotipos, que permiten que la violencia en contra de la mujer sea tolerada y que permiten que las autoridades no investiguen con la debida diligencia cuando se pone de conocimiento la desaparición de una mujer. Esto por mencionar algunos, pero en todos los casos la Corte Interamericana dicta una serie de reparaciones de manera integral. Incluso hay un tipo de reparación que es muy común en las sentencias de la Corte Interamericana, que son las garantías de no repetición, donde se busca precisamente, en primer lugar, no olvidar los hechos que sucedieron, pero también dictar medidas que vayan mucho más allá de la víctima en concreto, sino que vayan encaminadas a transformar la realidad que dio origen a esas violaciones a derechos humanos en el Estado y en el contexto específico. Esto es muy importante mencionarlo. Por otro lado, la Corte Interamericana, como ya les refería previamente, pues es un organismo jurisdiccional, se compone por jueces, la comisión se compone por comisionados, y aquí los jueces pues determinan precisamente si un Estado violó o no la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también tiene otras dos funciones que son importantes destacar, que también se advierten del propio reglamento de la Corte Interamericana, que es esta función consultiva. Seguramente ustedes han escuchado las opiniones consultivas que emite la Corte Interamericana. Esta es una función muy importante, no jurisdiccional, pero es muy importante, porque aquí los estados miembros de la OEA o la propia Comisión Interamericana le preguntan a la Corte Interamericana que determine el alcance de cierto derecho humano consagrado en la Convención Americana, es decir, estos alcances que puede tener, como por ejemplo los derechos consulares, el tema que les comentaba de los derechos de las personas jurídicas frente al sistema interamericano. Hay opiniones consultivas derivadas de derechos de migrantes, de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, hay muchísimas opiniones consultivas que también contienen estándares que después se vuelven jurisprudencia porque la propia Corte Interamericana las cita en sus propias resoluciones. Entonces, estas opiniones pues, son desarrollos que realiza la Corte Interamericana derivada de estas consultas que le realiza tanto algún Estado o la Comisión Interamericana. Y por otro lado está la función de dictar medidas provisionales, que no hay que confundirlas con las medidas cautelares. Las medidas cautelares las dicta la Comisión en casos de gravedad y urgencia, pero no están relacionadas necesariamente con un caso contencioso. Es decir, yo puedo acudir a la comisión a solicitar medidas cautelares porque estimo que está en peligro mi integridad, por alguna cuestión de urgencia establecida en el reglamento, específicamente en el 25, pero también puedo acudir cuando hay un caso contencioso ante la Corte que dicte medidas provisionales, que también se dictan en casos de urgencia para, sobre todo en la mayoría de los asuntos, para preservar la integridad y la seguridad de las víctimas. Entonces, así podemos resumir que la Corte Interamericana pues tiene estas tres funciones: la jurisdiccional, la consultiva y la de dictar medidas provisionales en casos de gravedad y urgencia. Entonces, a partir de las audiencias, la Corte Interamericana determina si el Estado obviamente violó o no, si se actualiza o no una excepción preliminar, que también esto seguramente lo han visto en algunas sentencias de la Corte Interamericana, que son precisamente las defensas que oponen los estados. Es decir, las excepciones preliminares son aquellas objeciones que los estados ponen para que no le entren al fondo del asunto. Por ejemplo, no agotó recursos internos, como por ejemplo cuando se realizó la violación a derechos humanos, pues todavía no se había aceptado la competencia contenciosa de la Corte por el Estado, como por ejemplo el tema de cuarta instancia, cuando se está hablando de que se quiere actuar como un tribunal de alzada, y por ejemplo también hay cuestiones cuando se estima que no se ha violado algún tipo de derecho porque el Estado realizó algún tipo de reserva al tratado internacional o demás. Pero bueno, son defensas que pone el Estado. Entonces la Corte Interamericana determina si se actualiza una excepción preliminar,
que si de llegarse a actualizar le impediría entrarle al fondo del asunto, es decir, determinar si el Estado violó o no el derecho humano consagrado en el Tratado Internacional. Si determinan que no se actualiza una excepción preliminar y que sí hay una violación a un derecho consagrado en la Convención, entonces dicta una serie de reparaciones. Y esta serie de reparaciones, y aquí con esto concluyo, parten no solamente de reparar a la víctima en concreto, en el caso, o sea, en lo individual, sino también de, como ya mencionaba previamente, de reparar los contextos en los cuales se dieron estas circunstancias, como por ejemplo falta de capacitación de servidores públicos en materia de derechos humanos, falta de capacitación para investigar delitos relacionados con violencia de género, falta de capacitación para investigar precisamente las desapariciones, la debida diligencia, cómo estudiar los delitos sexuales, por ejemplo, y esto lo pongo porque hay varios asuntos derivados de violencia sexual en contra de mujeres en el sistema interamericano, como el caso de Inés y Valentina Rosendo Cantú, donde destacó precisamente la falta de diligencia de las autoridades para investigar este tipo de delitos y se revictimizaron a mujeres indígenas que fueron violadas por militares en Guerrero. Pero bueno, ustedes van a ver una serie de reparaciones que van mucho más allá con el fin de que no se vuelvan a repetir estos contextos, estas actitudes por parte de las autoridades que violan derechos humanos. Entonces, a partir de aquí es que es muy relevante mirar el derecho internacional de los derechos humanos, específicamente el sistema interamericano de derechos humanos, porque hay precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, jurisprudencia vinculante al día de hoy que obliga a las personas juzgadoras a aplicar esos estándares, es decir, es parte del parámetro de regularidad. Y así como las personas juzgadoras y todos los que trabajamos desde el ámbito de la impartición de justicia tenemos la obligación de mirar esa jurisprudencia, también las personas que litigan ese tipo de asuntos tienen la obligación de crear argumentos a partir de la protección de los estándares en sede internacional y solicitándole a todas las autoridades y en específico a las personas juzgadoras que apliquen los estándares que se han desarrollado en el sistema interamericano porque es derecho vigente y porque es su obligación, no solo por mandato constitucional, sino porque hay jurisprudencia de la Suprema Corte que así lo señala y lo determina. Gracias.